El Pleno de la Asamblea concedió una prórroga de 20 días a la Comisión de Fiscalización para la presentación de un informe en relación al caso Sobornos 2012-2016, antes conocido como Arroz Verde. La presidenta de la comisión, Joana Cedeño, argumentó que la mesa no pudo ajustarse al cronograma debido a que al mismo tiempo está procesando el pedido de juicio político en contra de la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para conversar sobre esto, como lo habíamos anunciado, recibimos en nuestros estudios a Ángel Gende, asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un debido reconocimiento a este medio y un saludo, Tzara Kevi Joé. Saludo en mi idioma, que decir muy buenas tardes, que es el idioma safiki, muy distinto al quichua. Gracias, muchas gracias, asambleísta. La Comisión de Fiscalización solicitó y fue aprobado por el CAL su pedido de aplazar el receso legislativo durante una semana. Ustedes iban a salir el 12 de vacancia legislativa, ahora van a salir el 19. Para poder concluir con los trámites, justamente de lo que habíamos dicho, lo que dijo Rodrigo en el intro, los trámites de solicitudes de juicio político de la mayoría de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo se encuentra al momento este trámite y hasta cuándo se van a presentar las pruebas de cargo y descargo? Bueno, obviamente que hay que tener en cuenta que uno de los primeros trabajos o resultados de la comisión fue el proceso de juicio político a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. Ya hemos cumplido en base al calendario. En esta ocasión sí nos causó un poco nos movió la agenda. Hay que tener en cuenta que el juicio político a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, hay 3 juicios políticos. Ya, así es. Hay 3. Entonces, el que nos mueve un poco los tiempos es el tercer juicio político que abocamos conocimiento recién la semana pasada en Guayaquil. Nos tocó sesionar en Guayaquil la comisión, abocamos conocimiento y empezamos obviamente a marcar la agenda, la hoja de ruta, y estamos en estos momentos en el marco de las comparecencias. Entonces, esto implica que como se juntaron los 3 juicios políticos, porque primero juntamos los 2 primeros juicios políticos, después resolvimos también juntar el tercer juicio político. Entonces, si nosotros marcamos el tiempo, el plazo para culminar el primer y segundo juicio político es hasta el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto. Uh-huh. ¿Ya? Y para el tercer juicio político tenemos nosotros hasta el 10 de agosto. Entonces, por lo tanto, la próxima semana, entre martes o miércoles, ya estaremos nosotros listos para dar lectura al primer informe borrador que nosotros hemos planificado. De esa manera, el día martes y el día jueves ya estaríamos nosotros resolviendo ya un informe final. Con relación a ese tercer pedido de juicio político que pesa sobre los 4 consejeros de mayoría, que corresponde a la aprobación de la conformación de una comisión para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional, esto ha sido muy debatido porque hay quienes aseguran que eso no le corresponde a la Asamblea Nacional y que esto debería ser materia de la Corte Constitucional porque se trata de una revisión de una sentencia constitucional. Bueno, obviamente hay que mirar el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahí establece que sujetos a control político inclusive están los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por un lado. Por otro lado, lo que nosotros estamos revisando es mucho más allá, porque hay que tener 2 momentos, los documentos y las denuncias que tenemos nosotros, hay de 2 índoles. En el proceso de calificación de la candidatura del padre del cura Tuárez y obviamente la actuación ya al interior del Consejo de Participación Ciudadana, justamente con la intencionalidad de revisar. En esto estarían marcado este tercer pedido de juicio político. Básicamente está marcado en eso, porque inclusive nosotros, lo que actuaron, si hubo documentos alterados, documentos que no cumplen con el debido, no son transparentes, eso ya corresponde inclusive a la Fiscalía y a la Contraloría. A la Fiscalía y Contraloría. Eso ya no sería materia de análisis de la Asamblea Nacional. Y eso nosotros hemos separado y hemos dicho inclusivamente de que la situación, por ejemplo,
quienes vienen al proceso a las comparecencias, tanto para las pruebas de cargo como de descargo, entonces les hemos dejado muy en claro que nosotros vamos a dar nuestro informe es sobre la actuación y funcionamiento de los miembros que están en este momento interpelados. Raúl Tello también ha solicitado que sea censurado José Tuárez por negarse a entregar información cuando fue llamado a comparecer ante la Comisión de Participación Ciudadana. ¿Esto formaría parte también de este juicio político, de este pedido de juicio político, sí, o es materia aparte? No, de ninguna manera. Ayer justamente compareció a la comisión el asambleísta Raúl Tello, y que obviamente en cuanto a la presentación de las pruebas de cargo, justamente está dentro de las consideraciones el aspecto en el cual fue el cura Tuárez, pero él se defendió. Él dijo, bueno, yo me presenté y conté en mi mente 1, 2, 3, y como no hubo preguntas, cogí y me fui. Entonces, después envía otro pedido indicando que quería hacer un alcance a la comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana. Entonces, lo uno, nosotros manejamos con documentación y obviamente hemos receptado tanto a Raúl Tello, las versiones del asambleísta Tello y las versiones del cura Tuárez. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ahí vamos a interpretar como una situación que le faltó irrespeto a la comisión. Esta sí es una causal clara de incumplimiento de funciones que se adapta a la norma. Así en esto sí no hay ninguna discusión. No hay ninguna discusión. Lo otro estamos nosotros analizando. Hoy tuvimos justamente la presencia del doctor Tandazo, muy elocuente en su exposición, pero nosotros manifestamos de que es un juicio político. Un juicio penal es otra cosa. Nosotros estamos en el marco del control político dentro de la Asamblea Nacional, en el marco de las funciones y atribuciones que tenemos como Comisión. Aparte de esto, otras instituciones podrían actuar, como lo hablamos hace un momento, como la Contraloría o como la Fiscalía. Así es. Así, yo creo que debe de actuar, por ejemplo, la Contraloría y la Fiscalía. En el caso, por ejemplo, el cura Tuárez manifiesta que él nunca estuvo afiliado a un partido político, ¿ya? Pero hay un primer documento en donde él pide que desafiliarse del Partido Socialista. Después presenta otro pedido indicando de que a él le falsificaron la firma, que no era la firma de él, y que hay un informe han hecho un peritaje grafológico desde el Consejo Nacional Electoral, pero no tenemos el informe. O sea, no sé cómo resolvió, porque en base a eso, en primera instancia, el Consejo Nacional Electoral en transición resolvió no aceptar, o sea, rechazó esa candidatura. Pero después, que supuestamente hay un examen grafológico indicando de que no era la firma del cura Tuárez, y revén esa decisión, pero no hay un informe oficial, no hay nada absolutamente en qué basarse. Entonces, por lo tanto, ahí tiene que actuar Fiscalía y Contraloría para ameritar a ver qué pasó en este punto. Pero justamente sobre eso le quería consultar. A pesar de que de que la Asamblea Nacional no puede tomar, digamos, el pedido de juicio político contra José Tuárez, sí lo puede hacer contra los jueces, contra los miembros de la Corte Nacional, Consejo Nacional Electoral. Del Consejo, Nacional Electoral Transitorio, porque ellos no hicieron su trabajo. Es decir, en ese caso, los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio no cumplieron sus funciones de forma adecuada. ¿Ustedes van a hacer algo con respecto a eso? Obviamente, dentro del marco que nos corresponde a nosotros, ya inclusive ya tomamos la resolución, ya lo planteamos ahí, el compañero Eliseo Azuero, quien les habla, planteamos de que esto sea una recomendación para que en base a la documentación que vamos a presentar, tanto a la Contraloría y Fiscalía actúen de oficio en la investigación, porque esto hay que esclarecer, no puede quedarse tranquilamente. Estamos hablando de una instancia de control, que son los vigilantes, que son los encargados de organizar un proceso electoral, que ocurre en ese tipo de situaciones. Eso es inaceptable. Entonces, pero obviamente eso no es parte del juicio político, pero sí podemos nosotros enviar como una recomendación. Pero sí podemos esperar entonces a futuro un proceso contra los miembros del Consejo Nacional Electoral. Por eso inclusive la próxima semana vamos a pedir la comparecencia de
hay el comité de verificación del Consejo Nacional Electoral, esta comisión de verificación que estaban encargados de vigilar y que supervisar todos los requisitos de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, y así también al grafólogo que hizo el supuesto análisis técnico de la firma de José Tuárez. Entonces es necesario que vaya a la comisión de fiscalización. Entonces la próxima semana nosotros hemos decidido convocar a la comisión. Tal vez complementando nada más algo de lo que le consulta a María del Carmen, es decir, este sería tal vez un paso previo o un primer momento antes de una posibilidad de una apertura de un nuevo proceso en la Asamblea y en este caso direccionado precisamente al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay muchos casos que tienen que ir a la comisión. Estamos esperando, obviamente eso hay que resolver, inclusive no podemos ni siquiera actuar porque el Consejo Nacional Electoral aún no cierra el periodo electoral anterior. O sea, imagínense cuánto tiempo hemos pasado y no cierran todavía, o sea, no hay informes finales, no hay informes definitivos. Entonces, por lo tanto, al no haber informes definitivos del último proceso electoral, no podemos iniciar el control político todavía, porque tiene que haber un informe por un lado. Por otro lado, también hay hay la posibilidad de que el martes también vaya el juicio político a la ministra del Interior. Pero todo eso tenemos que nosotros resolver en el momento que vaya. Pero por lo pronto, el informe va a recomendar un análisis de la actuación del Consejo Nacional Electoral Transitorio, un análisis a la comisión de verificación y obviamente investigar quiénes fueron los responsables de elevar un informe grafológico, lo cual nos tiene pues a todo el país atento a lo que ocurre en este momento en la Asamblea Nacional. Es decir, si lo han conversado, ya hay esa posibilidad, en resumidas cuentas. Sí, obviamente. No podemos, es innegable, no podemos nosotros desconocer esta irresponsabilidad enorme, sea quien sea, mucho más allá, inclusive, quien formó parte de este Consejo Nacional Transitorio es nuestra compañera indígena Diana Tamaí. Entonces ahí no tiene nada que ver esto. Aquí se cumple la ley, se cumple. Eso es nuestra disposición. Ahora vamos, asambleísta, gente, un poco en la perspectiva también de los comparecientes dentro de la Asamblea. En la Comisión de Fiscalización, la consejera Victoria de Sintonio, por ejemplo, afirma que los procesos de los 4 consejeros son distintos, pero porque tienen causas distintas. Sin embargo, se las está procesando todos al unísono y ese es un error a su criterio que estaría orientando a que se transparente una suerte de decisión anticipada ya que tendrían ustedes muy clara y muy conversada en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Bueno, yo creo que todos han tenido el debido proceso, se ha cumplido, han ido a comparecer. Ellos han pedido también que comparezcan otros abogados constitucionalistas, expertos en temas constitucionales. Han ido, en este caso, por ejemplo, hoy fue el doctor Tandazo. Desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos juzgando, eso hay que entenderlo, estamos juzgando a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana es por la intencionalidad o haber resuelto en el 10 de julio revisar lo actuado por el Consejo en transición. Eso ya había un pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo cual por lo tanto procede el juicio político y nosotros no estamos contraviniendo ninguna ley, no estamos desconociendo el debido proceso. Ellos han tenido el derecho a la defensa, pero no han sabido aprovecharlo. Más bien fueron a tratar de amenazarnos, más bien fueron a tratar de desconocer nuestra actuación como asambleístas, y que obviamente que ellos, por ejemplo, la consejera salió con el tema de que ella le eligieron 2,5 millones de electores a nivel del país. Entonces, ¿qué nos quiso decir? Pues yo en Santo Domingo tengo 380,000 electores, entonces no tengo voz ni voto o no soy una persona proba para poder juzgar a ese nivel. De ninguna manera. Estamos cumpliendo el debido proceso y obviamente vamos a cumplir y vamos a tener nuestro informe en el marco de la ley. Por lo tanto, asambleísta, estamos ya cerrando la entrevista, pero para finalizar, tomando sus palabras, a pesar de que este informe no ha sido entregado, ya podemos adelantarnos de que ustedes como Comisión de Fiscalización ya van a sugerir y van a recomendar que se proceda a un juicio político para estos 4 consejeros de Participación Ciudadana de mayoría. A ver, al no ser todavía elevado informe y obviamente resuelto al interior de la comisión, al menos mi posición va por esa línea del control político, de la sanción, porque específicamente nosotros ejercemos ese control político y creemos que darle
esa seguridad plena de que el Consejo de Participación Ciudadana está con gente transparente, que está con gente proba, con gente que va a hacer respetar las leyes. En ese marco, pues obviamente cada uno de los asambleístas que conformamos la comisión tendrá su decisión, pero al menos con los criterios que estamos nosotros recabando, y obviamente dentro del análisis de nuestra comisión, quien les habla, yo estaría justamente por aprobar y que esto vaya pues al Pleno de la Asamblea Vamos Nacional. Entonces por ese camino. Le agradecemos por acompañarnos en Notimundo a la Carta, Ángel Gende, asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. Gracias por a estar ustedes, con muy nosotros. amable, muchas gracias.